siempre comienza de la misma manera. Ella te mira, no como realmente eres, sino como quien imagina que podrías llegar a ser. Lo sientes en sus ojos, ¿verdad? ¿Ese destello de esperanza? ¿O es hambre? Crees que te están mirando, pero en realidad no es así. Te están evaluando, analizando, escaneando como un lienzo en blanco que espera que ella pinte su obra maestra. Pero la obra maestra no eres tú. Nunca ocurrió. Y Carl Jung, él te advirtió, no con las suaves palabras de un orador motivacional, no, con la precisa y contundente claridad de un hombre que dedicó su vida a observar el abismo psicológico del alma humana. La vida de Jung estuvo completamente consagrada a trazar un mapa de lo que él denominaba el inconsciente. Esa parte de la mente humana que opera en silencio, más allá de tu percepción. Y descubrió algo aterrador sobre las mujeres. Se dio cuenta de que ellas no solo se enamoran de los hombres, se enamoran de la idea de los hombres, de la fantasía, con la proyección. Y la parte más aterradora. La mayoría de ellas ni siquiera se da cuenta de que lo está haciendo. Puedes pensar que te está eligiendo a ti, pero en realidad lo que elige es la versión de ti que ha creado en su propia mente. Un títere psicológico que existe para desempeñar un papel en su película privada. Y cuando dejas de encajar en el guión, ella cambia al actor, no la historia. Jung llamó a esta proyección el animus, la imagen masculina interna que habita en cada mujer. Y cuando ese animus es inmaduro, subdesarrollado o descontrolado, se convierte en un tirano. Se transforma en la fuerza invisible que lleva a las mujeres a perseguir a hombres peligrosos y a rechazar a los buenos. Les hace discutir sin razón, dominar sin sabiduría y moralizar sin rendir cuentas. Jung no endulzó esta realidad. Lo describió como una posesión espiritual, un estado en el que la mujer misma se vuelve inconsciente de que ya no actúa desde su propia conciencia, sino desde el tenue dominio de su fantasía masculina interna. ¿Y los hombres? Caen en esta trampa porque nadie les enseñó a reconocerla. Confunden el ser deseado con el ser conocido. Confunden el ser elegido con el ser entendido. Creen en sus palabras cuando dice que tú eres diferente, cuando en realidad solo eres el último rostro que ella ha elegido para interpretar un papel que ha estado ensayando desde su infancia. Y cuando la fantasía se desmorona, cuando la máscara se cae, te quedas confundido, traicionado y humillado, preguntándote qué hiciste mal. Pero no hiciste nada incorrecto, simplemente dejaste de ser un actor convincente en la obra de otra persona. Jung advirtió que la única salida de este teatro psicológico es lo que él llamó individuación. Un proceso de toda la vida para convertirse en un ser completo dentro de uno mismo. Y aquí está la incómoda verdad. Los hombres buenos nunca comienzan ese viaje. Has sido entrenado para buscar la aprobación, para anhelar validación, permitiendo que las mujeres definan tu valor. Y mientras continúes haciéndolo, seguirás interpretando el mismo papel una y otra vez, siendo reemplazado cada vez que la audiencia se aburra. La individuación no es un proceso glamoroso. Es brutal. Te obliga a enfrentar las partes de ti mismo que has enterrado. El débil, el inseguro, el roto. Exige que dejes de culpar a las mujeres por no verte y comiences a verte a ti mismo. Porque aquí está lo que Jung sabía y que la mayoría de los hombres nunca entenderán. No te conviertes en un hombre por ser elegido. Te conviertes en un hombre al elegirte a ti mismo. No ganas tu valor a través de su afecto. Lo obtienes al estar solo, completamente consciente, plenamente responsable y totalmente vivo. Un hombre que ha confrontado su propio inconsciente no puede ser seducido por la proyección. Ya no es un títere en la fantasía de otro. Él es el autor de su propia realidad. Jung observó que la mayor tragedia de los hombres modernos no es que sean rechazados, sino que están dispuestos a moldearse en la forma que creen que será aceptada. Tú lo llamas compromiso. Ustedes lo llaman asociación. Ustedes lo llaman amor.
Pero Jung le dio un nombre diferente: traición a uno mismo. Advertía que los hombres que ignoran su propio desarrollo psíquico se convierten en esclavos de las proyecciones femeninas, moldeándose como arcilla húmeda según las formas que demandan mujeres que ni siquiera conocen sus propios verdaderos deseos. Dejan de ser hombres y comienzan a ser máscaras. Sonriendo, asintiendo, aceptando, actuando, hasta que te olvides de quién eras antes de ponerte la máscara. ¿Y las mujeres? Ellas lo perciben. Oh, lo perciben más de lo que podrías imaginar. Lo que crees que la hará enamorarse de ti, la obediencia, la previsibilidad, la disponibilidad, se convierte en la razón misma por la que pierde el interés. ¿Por qué? Porque el instinto femenino, como enseñó Jung, no se siente atraído por la comodidad. Se siente atraído por el misterio, por el riesgo, por el hombre que no puede definir ni controlar por completo. En el momento en que te muestras completamente, sin límites, sin carácter, no te vuelves más querido, te vuelves invisible, desechable, reemplazable. Y sin embargo, aquí está la paradoja que mantiene a la mayoría de los hombres atados. Temes más estar solo que ser falso. Preferirías perderte a ti mismo que perderla a ella. Elegirías vivir en un papel en lugar de enfrentarte al terror de estar solo sin el aplauso. Sin embargo, Jung enseñó que hasta que un hombre no abrace esa soledad, nunca será verdaderamente libre. Escribió que la individuación es un camino no apto para los débiles de corazón, porque exige que mueras antes de morir. Debes permitir que las versiones falsas de ti mismo se quemen para que algo auténtico finalmente surja. Pero déjame decirte algo que nadie se atreve a pronunciar en voz alta. La individuación es solitaria. Escalofriantemente solitaria, porque a medida que recorres ese camino, comienzas a ver cosas que ya no puedes dejar de ver. Empiezas a reconocer los juegos que la gente juega, las máscaras que llevan, las mentiras que se dicen a sí mismos solo para sentirse seguros. Y cuando intentas compartir lo que ves, te ridiculizan, te llaman frío, arrogante, demasiado serio, te acusan de ser el problema. Pero tú no eres el problema, eres el espejo, y a la gente no le gusta el espejo cuando les muestra algo que no quieren enfrentar. Jung comprendía esto muy bien. Pasó décadas estudiando a pacientes que temían enfrentar su propia sombra, es decir, aquellas partes oscuras y rechazadas de su psique que se negaban a reconocer. Además, advertía que las mujeres a menudo son criadas en culturas que las premian por evitar ese enfrentamiento. Se les dice que son puras, emocionales, intuitivas y completas tal como son. Sin embargo, Jung no se dejaba convencer. Escribió que el mayor peligro para las mujeres era su animus inconsciente, esa voz interna que habla con falsa certeza, falsa autoridad y falsa superioridad moral. Advertía que si una mujer no enfrenta e integra esta fuerza masculina interior, se convierte en prisionera de ella, proyectándola en cada hombre que conoce y culpándolos por la guerra que se niega a combatir dentro de sí misma. Y aquí estás tú, pensando que eres su salvador, creyendo que serás la excepción, pensando que si la amas con suficiente fuerza, si te demuestras lo suficientemente ruidoso, si actúas lo suficientemente bien, finalmente te elegirá a ti por quien realmente eres. Pero así no es como funciona la proyección. Jung enseñó que la proyección es un ladrón, roba la realidad y la reemplaza con ilusión. Y hasta que tanto hombres como mujeres se despierten de esa ilusión, están destinados a repetir la misma tragedia una y otra vez, cada uno culpando al otro, sin darse cuenta de que ambos están danzando con sombras. Aquí radica el giro más irónico de todos. La mujer que una vez te vio como su héroe, un día te verá como su enemigo, no porque hayas cambiado, sino porque no lograste cumplir con la fantasía que ella proyectó sobre ti. Y ni siquiera se dará cuenta de que lo está haciendo. Jung llamó a esta traición psicológica inevitable cuando ninguna de las partes asume la responsabilidad de su propio mundo interno. No la engañaste, no la traicionaste, simplemente decepcionaste al personaje invisible que ella creó en su mente inconsciente.
Nunca fuiste él desde el principio, y por eso te guarda rencor, no por tus defectos, sino por no haber cumplido con el mito que nunca te dijo que debías interpretar. Jung dijo una vez que la gente haría cualquier cosa, por absurda que fuera, para evitar enfrentar sus propias almas, y en ninguna parte esto es más cierto que en las relaciones románticas. Tanto hombres como mujeres entran en ellas, no como individuos completos, sino como proyecciones andantes, arrastrando sus miedos no vividos, necesidades insatisfechas y heridas infantiles no resueltas hacia los brazos de otra persona que apenas comprenden. Tú lo llamas amor. Jung lo llamó posesión. Y como un hombre hipnotizado, sigues cayendo en la trampa, pensando que esta vez será diferente. Pero eso nunca sucede, porque aún no te has planteado la pregunta más aterradora que un hombre puede hacerse. ¿Y si yo soy el responsable de este patrón? Quieres culpar a las mujeres. Quieres llamarlas manipuladoras, engañosas, superficiales. Pero Jung te miraría a los ojos y te preguntaría, ¿y por qué permitiste que esa mujer te eligiera en primer lugar? ¿Comprendes? El hombre que se niega a confrontar su propia anima, su propio mundo interno femenino, está destinado a ser esclavo del suyo. No eres una víctima, eres un voluntario. Elegiste hacer el papel de tonto. Decidiste ser el actor en su mito privado, porque enfrentar tu propio vacío, tu propia falta de totalidad, es mucho más aterrador que interpretar un papel en la fantasía de otra persona. Y aquí es donde muchos de ustedes dejarán de escuchar, porque aquí es donde termina la comodidad y comienza la responsabilidad. Jung no ofrecía soluciones fáciles, no te daba 3 pasos hacia la grandeza del hombre alfa. En cambio, te proponía la brutal tarea de confrontarte a ti mismo, de permanecer a solas en el silencio de tu mente hasta que las ilusiones comiencen a desmoronarse, hasta que esa voz en tu cabeza que dice que no eres nada sin ella comience a desvanecerse. Y no te equivoques, esa voz luchará por su existencia. Te dirá que la necesitas, que eres incompleto sin ella, que ningún hombre puede vivir sin la validación femenina. Pero el trabajo de Jung susurra algo más peligroso. Susurra que el hombre que puede mantenerse en pie sin ella, sin aprobación, sin aplausos, sin ser necesario, es el verdadero hombre que finalmente es libre. Libre de proyecciones, libre de actuaciones, libre de la tiranía de vivir como la idea de un hombre que otros tienen. Y cuando llegues a ese lugar, no te vuelves frío o distante, te vuelves auténtico, te arraigas en la tierra, te sientes completamente vivo en tu propia piel. Y es entonces, paradójicamente, cuando las mujeres se sentirán más atraídas por ti, no porque las necesites, sino porque no lo haces. Y sonreirás, no porque seas insensible, sino porque finalmente comprendes. Comprendes que ella también está en su propio viaje, que debe enfrentar su propio ánimus, que necesita despertar de sus propias ilusiones, y no puedes hacer ese trabajo por ella, no puedes salvarla de sí misma, solo puedes hacer lo que hizo Jung, puedes caminar tu propio camino con tanta valentía que te conviertas en un espejo viviente, reflejando la verdad a todos los que se atrevan a mirar. La mayoría se dará la vuelta, pero unos pocos, unos raros pocos, te lo agradecerán. Y esa, amigo mío, es la diferencia entre ser amado por el papel que interpretas y ser respetado por el hombre en el que te has convertido. Y cuando llegue ese momento, cuando finalmente te des cuenta de que ya no necesitas actuar, comenzarás a notar algo extraño. Notarás cuán incómodas se vuelven las personas a tu alrededor. Lo percibirán, incluso si no pueden nombrarlo. El peso de tu presencia les descolocará porque ya no encajas en las categorías predecibles que utilizan para sentirse seguros. Jung advirtió que el hombre individuado no es bien recibido por la sociedad. Se le teme, se le malinterpreta y se le etiqueta como distante o arrogante. Pero la verdad es aún más amenazante. Simplemente has llegado a ser intocable, invendible, inmanipulable porque ves a través del juego. Y aquí es donde se vuelve interesante.
Las mismas personas que antes suplicaban tu atención, tu validación, tu aprobación, comenzarán a resentirte por no necesitar la suya. Las mujeres, especialmente aquellas aún atrapadas en la fantasía del hombre perfecto, te acusarán de ser emocionalmente inaccesible. Dirán que estás demasiado en tu cabeza, que eres demasiado analítico, demasiado distante. Pero lo que realmente quieren decir es que ya no pueden controlarte. Has salido del escenario, has dejado de leer su guión, y sin ese guión no saben qué hacer contigo. Porque has dejado de ser un personaje y has comenzado a ser un hombre. Jung bromeó en una ocasión que los dioses se han convertido en enfermedades, que lo que las culturas antiguas solían llamar posesión divina, la psicología moderna lo llama neurosis. Y que no te quepa duda, los hombres que buscan validación son los más espiritualmente enfermos de todos. Crees que eres romántico cuando dices cosas como haría cualquier cosa por ella o ella es mi todo. Pero Jung movería la cabeza y te diría que lo que llamas amor es en realidad una negativa a asumir la responsabilidad de tu propia alma. Es más sencillo proyectarlo sobre una mujer y hacer de ella la portadora de tu esperanza, tu significado, tu propósito. Porque si ella lo lleva, tú no tienes que hacerlo. Pero aquí está el giro brutal. Cuando ella se dé cuenta de que nunca estuvo hecha para llevar tu alma, la soltará. Debes soltarla, porque ninguna mujer, por amor que sienta, puede soportar el peso de un hombre que se niega a sostenerse a sí mismo. Y cuando lo haga, te sentirás traicionado, pero no deberías agradecérselo, porque en ese instante, cuando la ilusión se desploma, finalmente te enfrentas a la verdad, que la tarea de convertirte en hombre nunca fue suya, siempre ha sido tuya, y en ese crudo momento de claridad tienes dos opciones. Puedes culparla, puedes volverte amargo, puedes unirte al coro de hombres enojados que señalan a las mujeres, burlándose de ellas, resentidas, alejándolas como cobardes que nunca se atrevieron a enfrentar su propia vacuidad. O puedes hacer lo que Jung habría exigido de ti. Puedes mirar hacia adentro. Puedes comenzar el solitario, aterrador y liberador trabajo de individuación, de volverte completo sin necesitar a alguien más que te complete. Porque la verdad es que la mujer que estás buscando allá afuera es un reflejo de esa parte de ti mismo que has abandonado. Hasta que no enfrentes esa parte, cada relación será una actuación, cada conexión, una transacción, cada amor, una mentira. Pero cuando realmente la enfrentes, cuando integres tu propia ánima, tu propia feminidad interna, te convertirás en un hombre que ya no necesita perseguir a las mujeres. No les corres detrás, no las manipulas, no actúas para impresionarlas. Te mantienes firme, plenamente enraizado en quien eres. Y desde ese lugar, algo milagroso ocurre. Dejas de atraer a mujeres que buscan un personaje, empiezas a atraer a mujeres que desean la verdad, y lo sabrás cuando suceda, porque ella no te exigirá que actúes. No intentará cambiar tu historia, no se enamorará de la fantasía que tiene de ti. Ella estará frente a ti, auténtica y real, no como una diosa en búsqueda de adoración, sino como un ser humano dispuesto a caminar su propio camino a tu lado. Sin máscaras, sin proyecciones, sin juegos, y cuando la encuentres, a ella, la verdadera, no a la fantasía, notarás la diferencia al instante. No te inundará con grandes declaraciones, no te verá como la pieza que le falta en su rompecabezas, no te seducirá con el lenguaje de la completud, porque no busca ser completada, no anhela ser salvada, ha hecho su trabajo, se ha enfrentado a su propia sombra, ha confrontado su propio ánimos, ha atravesado sus propias ilusiones, y por eso no necesitará que actúes, no necesitará que cargues con su alma, estará allí, entera en sí misma, mirándote a los ojos, no como un hombre que desea moldear, sino como un hombre que finalmente está lista para conocer. Y en ese encuentro no hay desesperación, no hay apego, no hay necesidad de representar nada, solo hay verdad. Y esa verdad, como enseñó Jung, es el tipo de amor más raro y peligroso, el que no exige nada,
pero lo ofrece todo, porque no nace de la necesidad, nace de la libertad. Libertad para elegir, libertad para alejarse, libertad para unirse sin ilusiones, sin máscaras, sin miedo. Pero permíteme advertirte, la mayoría de ustedes nunca experimentará esto, porque la mayoría de ustedes se rendirá antes de llegar allí. Se conformarán con el rendimiento, se conformarán con la fantasía, se conformarán con la emoción temporal de ser vistos como alguien que no son, porque enfrentar quiénes son realmente sigue siendo insoportable. Pero si tienen el valor, un valor brutal y desgarrador, para seguir caminando, para permanecer en soledad, para despojarse de cada falsa capa que han creado para ganar aprobación, eventualmente se encontrarán al borde de algo aterradoramente hermoso. Se encontrarán a sí mismos. Y cuando lo hagan, las mujeres ya no serán la fuente de su identidad. Ya no serán el espejo que utilizan para sentirse como hombres. Se convertirán en algo completamente diferente. Socios, no premios, espejos, no madres, aliados, no salvadores, y los amarás no porque los necesites, sino porque eliges hacerlo, desde un lugar de fortaleza, desde un lugar de integridad, desde un lugar que sabe, sin disculpas, quién eres. Carl Jung no te dejó un mapa a seguir, te dejó una advertencia de que todo hombre que se niega a confrontarse a sí mismo se convertirá en esclavo de las proyecciones de los demás, especialmente de las proyecciones de las mujeres. Pero también te dejó un desafío para recorrer el camino de la individuación, para dejar de culpar a las mujeres por los papeles que decides interpretar, para dejar de buscar la plenitud en los ojos de otra persona, para dejar de esperar ser elegido, porque el hombre que se elige a sí mismo, por completo, sin disculpas, de manera implacable, es el hombre que no puede ser controlado por la fantasía, no puede ser seducido por la actuación, no puede ser reducido a un personaje en el guión de otra persona. Se convierte en el autor de su propia vida. Y si has llegado hasta aquí, si sientes que este mensaje ha resonado profundamente en ti, no te limites a seguir desplazándote. No permitas que esto sea algo más que consumes y olvidas. Tómate un momento, ahora mismo, para darle like a este video y compartirlo con otro hombre que necesite escuchar la verdad. Tu apoyo no es solo para nosotros. Es para el próximo hombre que sigue atrapado en la ilusión, esperando ser liberado. Ayúdanos a difundir este mensaje, ayúdanos a despertar al mundo, un hombre a la vez.